Buenos días, buenas tardes. Les habla el doctor Pablo Cardenal Fernández, director médico del Departamento Internacional del Grupo HM Hospitales de España. Muchas gracias por inscribirse y participar en este segundo webinar focalizado en la terapia CAR-T aplicada al mieloma múltiple. En esta oportunidad tendremos nuevamente al doctor Felipe Casado, jefe del Departamento de Hemato-Oncología del Grupo HM Hospitales, quien en unos 25 o 30 minutos nos explicará los recientes y más relevantes avances de la mencionada terapia. Querido Felipe, sin más, te doy la bienvenida y te agradezco por tu participación. Tardes, buenos días. No sé exactamente qué horario tenemos en el resto, pero vamos a hablar de CAR-T en mieloma múltiple. No voy a perder mucho tiempo porque ya hicimos una revisión de la terapia CAR en el webinar anterior, pero sí me gustaría dar pinceladas sobre qué son realmente los CAR-Ts. Los CAR-Ts son terapias avanzadas, terapias de uso humano, pero que están basadas fundamentalmente en terapia celular modificada para que sean un medicamento biológico, lo cual hace que este CAR, o sea, este nuevo fármaco, se produce fundamentalmente por la modificación del receptor, y el receptor es una modificación quimérica, se produce fuera, ex vivo. Estas células pueden proceder realmente del paciente, y hablaríamos de CAR-Ts autólogos, pueden proceder de un halogénico, de un trasplante de un donante, o pueden ser de otra especie humana xenogénica. Luego, no hay que pensar que la terapia avanzada se va a reducir exclusivamente a los CAR como los conocemos actualmente. El proceso lo que es un CAR-T es simplemente una utilización de linfocitos T que se extraen del paciente, se modifican mediante un vector viral, se expanden. En esa modificación se altera el receptor para decir que vaya contra un antígeno específico y después se reintroducen en el individuo. Como ven en la diapositiva, muy fácil. Hacemos una leucoféresis, se hace una modificación del receptor del linfocito a través de un vector viral, se expande, se da un poquito de quimioterapia para que se produzca una linfodeplección y se infunde de nuevo al individuo. Y con ese procedimiento nosotros conseguimos respuestas. Sabemos que esa modificación se produce en el receptor específico del linfocito T y también sabemos fundamentalmente que esa modificación se hace dirigiendo el antígeno específico del linfocito T contra un antígeno conocido y por tanto quimérico. Ya tenemos varias generaciones de CAR-Ts, hemos sido capaces de hacer modificaciones en las estructuras de ese receptor y aparentemente tenemos incluso 4 generaciones de CAR, pero específicamente en la práctica clínica estamos usando la segunda generación. ¿Por qué? Porque aparte de la fase de ese receptor extracelular que va dirigido contra el tumor, necesitamos un dominio intramembrana y fundamentalmente necesitamos un dominio intracelular que actúe como coestimulador. Y se llaman de segunda generación porque generalmente tienen o CD28 o 41BB. Ya las modificaciones posteriores que están en desarrollo ya utilizan los dos coestimuladores, incluso se ha conseguido cuartas generaciones donde somos capaces de que el CAR ejecute o produzca una gran cantidad de citoquinas. Por tanto, hablamos de este grupo de terapia celular de segunda generación. Sabemos que cuando se producen los CAR-Ts y se infunde rápidamente, se difunden por todo el organismo, pero lo más importante es que se produce una proliferación muy grande in vivo. Esa proliferación, ese primado, esa proliferación hace que rápidamente el sistema inmune se dirija frente al tumor. Y esa proliferación hace que una vez que reconozca el antígeno contra el que va específicamente, pues se activa ese linfocito T, crea una cascada tremenda de inflamación y de citoquinas y produce perforina que son capaces de eliminar las células tumorales. Esto también tiene fundamentalmente su visión en el mieloma múltiple. ¿Por qué? Porque aquí en el mieloma múltiple podemos utilizar un receptor específico que luego os contaré, que es BCMA, pues rápidamente el linfocito T modificado se pega al receptor del BCMA
y rápidamente hace una señal inflamatoria que produce esa modificación y esa muerte celular por perforinas. Como veis aquí, que lo podemos ver en un vídeo, en estos modelos que se han ejecutado in vitro, donde en este caso, por ejemplo, se ponen células tumorales de un linfoma de alto grado, esos linfocitos B prácticamente se comen el tumor en poco tiempo. Y como veréis en el siguiente, en mieloma múltiple, en cultivos celulares, pues ocurre lo mismo. Estos linfocitos T se pegan rápidamente por ese receptor de linfocitos contra BCMA y prácticamente se comen el tumor y lo hacen desaparecer de los cultivos in vivo. Generalmente por ese proceso que vemos de reconocimiento celular a través del receptor del linfocito T del antígeno tumoral. Mirad, ese procedimiento que es muy útil para eliminar el tumor, pues también produce toxicidad. ¿Y por qué produce toxicidad? Porque en esa cascada de liberación de citoquinas crea dos toxicidades muy conocidas. La tormenta de citoquinas, CRS, nuestra denominación, y un síndrome de neurotoxicidad asociado a células efectoras inmunitarias que llamamos ICONS. ¿Por qué se produce? Pues la tormenta de citoquinas porque se produce la síntesis y la eliminación rápida por los linfocitos T de esas citoquinas que activan los macrófagos y producen una respuesta inmunitaria tremenda clínicamente evidente. Y los ICANS se produce porque en esa rotura o en esa respuesta inmunitaria se produce una rotura de la barrera hematoencefálica. Rápidamente las citoquinas entran en el sistema nervioso central y se produce una inflamación tremenda del tejido del sistema nervioso central y produce una disfunción neuronal tremenda. Lo tenemos muy bien conocido, en casi todos los estudios de linfomas ya se ha conocido exactamente cuándo es la toxicidad. Lo tenemos muy bien graduado, sabemos muy bien cómo la mayoría de los pacientes únicamente tienen fiebre, pero luego cómo las modificaciones y la tendencia a tener una inestabilidad cardiovascular hace que necesiten más terapia. Lo tenemos muy bien graduado, pero además también sabemos muy bien cómo tratarlo. Luego, la toxicidad asociada a los CAR-T ya no es un problema, aunque sigue teniendo su mortalidad, y también tenemos muy bien graduada los ICANS o la toxicidad producida por la inflamación cerebral, que puede ser simplemente desde una fase A hasta una situación de edema cerebral. También conocemos muy bien el diagnóstico y también conocemos muy bien qué hacer. Pero no solo eso, sino que en los últimos años incluso se ha mejorado en gran medida mediante la prevención. ¿Por qué se ha medido la prevención? Porque a pesar de que hay unas recomendaciones clásicas de qué hacer en estas situaciones, nosotros ya nos adelantamos y hacemos intervenciones mucho más tempranas. Utilizamos esteroides y utilizamos tocilizumab, el anticuerpo antiinterleuquina 6, de manera previa a lo que hacíamos anteriormente y prácticamente se ha reducido la severidad de estos cuadros y por tanto también hemos sido capaces de disminuirlo. Además, seleccionamos mucho mejor a los pacientes e intentamos que la masa tumoral al momento de la infusión sea lo menor posible. Luego que la toxicidad es muy conocida, ya os digo que está muy bien estudiada, se conoce muy bien e incluso sabemos qué hacer en casos de refractariedad, como la utilización de fármacos como la anakinra, es un anticuerpo antiinterleuquina 1 que revierte la mayoría de los casos de ICANS refractario. También tenemos el problema de las infecciones, también muy bien estudiado. Tenemos el problema de las neutropenias y las citopenias en las fases iniciales, muy frecuentes las bacteremias, menos frecuentes las enfermedades virales y fúngicas, pero como después de la recuperación pueden producirse citopenias tardías, también se puede producir hipogamaglobulinemia y hay que pensar que estos pacientes siguen siendo candidatos a tener enfermedades infecciosas frecuentes. Conocemos muy bien cuál es la evolución en cada tiempo, ya lo utilizamos para mielomas o para linfomas, y lo único recordar que la mayoría de las situaciones con BCMA, con CAR contra BCMA, tienen aumentado el riesgo de infecciones y especialmente de citomegalovirus. Claro, la historia de los CAR-T no procede del mieloma múltiple, procede de los linfomas de alto grado. Y la primera pregunta que nos podemos hacer, ¿y por qué el CAR-T en mieloma múltiple en otra enfermedad hematológica? Pues mirad, lo primero, porque realmente
La evolución de la supervivencia del mieloma múltiple ha sido tremenda en los últimos años, pero no ha sido tremenda por la introducción de ningún fármaco dirigido ni ninguna quimioterapia, sino fundamentalmente por la introducción de la inmunoterapia. Muy bien conocido cuando empezamos con los anticuerpos monoclonales, daratumumab, isatuximab y elotuzumab, pero generalmente la revolución se vino cuando se aplicó las nuevas terapias. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que podíamos atacar la célula del mieloma desde el punto de vista inmunitario a través de dos medidas. Una, la utilización de células dirigidas, los CAR-T, pero también con la utilización de un modelo puente que son los anticuerpos biespecíficos, que pegan por un lado el linfocito T y por otro lado pegan el tumor. Luego son dos vías de utilización muy parecidas desde el punto de vista inmunológico. En los CAR-Ts no empezaron muy bien el mieloma múltiple, aunque aquí os pongo los que están aprobados, que tenemos dos, Idecel y Ciltacel. La introducción de los CAR-T en mieloma múltiple es la historia un poquito más fea que en el linfoma de alto grado. ¿Por qué? Porque teníamos dos aproximaciones iniciales, las dos son, como veis, CAR-Ts diseñados de segunda generación con 4-1BB de coestimulador, y el primero que se desarrolló, que es Idecel, pues tenía un dominio con un dirigido específicamente contra BCMA. Y posteriormente desarrolló Ciltacel, que hablaremos más a continuación. Luego, Idecel y Ciltacel son los dos que tenemos, son iguales, es lo mismo. Mirar, el Idecel, que es el que empieza, se presenta la publicación del Karma y claro, cuando vimos las curvas, los pacientes eran multitratados y tenían respuesta. Luego nos ilusionamos un poco, pero la decepción fue cuando analizamos la supervivencia libre de progresión. Los pacientes respondían, pero la supervivencia era de no más allá de 9 meses. Luego, ¿funcionaban los CAR-T? Funcionaban, pero no tenían nada que ver con lo que habíamos visto en linfoma de alto grado. No teníamos ningún tipo de curaciones. Esto hizo que en las presentaciones posteriores, cuando se presentan los siguientes congresos, pues la gente se decepcionara un poco. 8,8 meses de PFS, pues no parecía un tratamiento muy útil. ¿Qué ocurrió? Pues que el CAR-T, el Idecel, se hizo un ensayo en fase 3 y se comparó contra el estándar de aquellos momentos, que podía ser una combinación de POMA, de carfilzomib o de daratumumab, en pacientes previamente tratados y mirar las respuestas. Las respuestas son mejores que la terapia puente, que la terapia estándar, pero como veis ahí, no mejorábamos más allá de un año la PFS. Se hizo incluso en pacientes con respuestas más tempranas. ¿Y qué ocurría? Que sí es verdad que los pacientes respondían a ser tratamientos anteriores, incluso recaídas después del trasplante, buenas tasas de respuesta, pero las curvas decepcionantes. Conseguíamos 11,4 meses. Cuando en el linfoma de alto grado estábamos hablando de curaciones posibles a largo plazo. Bueno, ¿qué nos dimos cuenta? Que con IDC los pacientes solo sobrevivían mucho, pues los que tenían respuestas completas. Y en ese caso era una minoría. Pero vino otro fármaco, que fue el Ciltacel, otro CAR-T, y que cambió por completo, revolucionó el mundo de los CAR-T en mieloma múltiple. Esto es un CAR-T diseñado con dos dominios que van directamente contra el BCMA. Y tiene como dominio coestimulador el 4-1BB. Y era muy específico. Estos dos sitios de unión son muy potentes, reconocen muy bien el antígeno BCMA y además estimulan rápidamente las células T y se expanden con gran rapidez. Luego era un CAR-T bastante novedoso o con una actividad muy novedosa con lo que habíamos visto previamente. ¿Por qué BCMA? Pues BCMA es una proteína, un antígeno de superficie que necesitan las células B para su funcionamiento y que está especialmente de forma intensa en los pacientes con mieloma múltiple. Luego, no había muchas células que tuvieran BCMA y era específico de tumor. Luego teníamos un grandísimo antígeno que podíamos eliminar las células a través de él. Y no solo eso, sino que era necesario para la proliferación y supervivencia de las células del mieloma múltiple. Luego, la ventaja en este caso fue encontrar un antígeno tan específico como BCMA. Rápidamente se analizó el Ciltacel, se vio que como todos los CAR-T tenían una gran respuesta inmunitaria, que se cargaba la célula del mieloma múltiple mediante este sistema de reconocimiento celular a través de las perforinas. ¿Y de dónde procedía? Pues era un producto que vino de China.
Este es un producto que se desarrolló originalmente en varios hospitales en China y lo compra Johnson Johnson, Janssen en ese momento. ¿Y qué hace Janssen? Pues empieza a hacer un desarrollo tremendo a través de su proyecto, sus ensayos clínicos que llaman CARTITUDE. El primer diseño, CARTITUDE-1. En este es un estudio fase 1 y fase 2 que se aceptan pacientes que han sido tratados con más de 3 líneas. ¿Y qué ocurre cuando se presenta este estudio? Pues mirar, el objetivo prioritario era simplemente ver la dosis y las respuestas, pero mira lo que ocurre, que las respuestas son cercanas al 100%. Esto es una presentación que se hace en AS y claro, comparado con lo que habíamos visto, no dábamos crédito. Los pacientes respondían todos y además la duración de la respuesta era muy grande. ¿Y qué se vio a posteriori? Pues que incluso conseguían enfermedad mínima residual negativa y que los pacientes que tenían una respuesta profunda sobrevivían más. ¿Qué ocurrió cuando se analizó lo que habían recibido previamente? Pues que si los pacientes habían recibido antes del CAR-T otra terapia contra el BCMA, especialmente en aquel momento solo teníamos belantamab mafodotin, que era un anticuerpo monoclonal dirigido, pues los pacientes respondían muchísimo peor. Esto se ha actualizado ahora recientemente a 5 años y mirad la curva de supervivencia. Hemos conseguido que un tercio de los pacientes estén vivos a los 5 años y la gran mayoría de estos que se han analizado recientemente están con enfermedad mínima residual negativa. Luego es la primera vez que podemos hablar incluso de potenciales curaciones con un CAR-T en mieloma múltiple. Esta es la publicación que va a salir próximamente en el Journal Clinical Oncology. No puedo decir la cita porque todavía no está aceptada, pero yo sé que ya la han publicado y que estas son las curvas que confirman las presentaciones originales. Rápidamente la compañía empezó a hacer ensayos clínicos, hizo el CARTITUDE-4, que es el fase 3 comparado con la terapia estándar en pacientes entre 1 y 3 líneas. ¿Y qué ocurrió cuando se analizó la PFS? Pues que ya no estábamos hablando de 8 o 10 meses. Estábamos hablando de una PFS de 33, con un hazard ratio de 0,29. Luego era la primera vez que se conseguía unas respuestas tremendas en pacientes, muchos de ellos entre 1 y 3 líneas. Que la supervivencia también se mejoraba con respecto a cualquier tratamiento analizado previamente. Hemos sido capaces de demostrar que incluso es eficaz en pacientes de altísimo riesgo citogenético. Es verdad que, como veis aquí, van un poquito peor que los de bajo riesgo, pero van muchísimo mejor que con cualquier otra terapia. Hemos demostrado que funciona en alto riesgo y en riesgo estándar, con todas las mutaciones debajo de mal pronóstico, ya sea ganancia del uno, más de 2 alteraciones citogenéticas, incluso en pacientes con la deleción de la P53, que además funcionan fenomenal en pacientes con enfermedad extramedular, con plasmocitomas, y que funcionan en primera, en segunda o en tercera línea después de una recaída. Luego, es una situación idílica la que se consigue con este CAR. ¿Qué ocurrió? Pues que rápidamente se puso en marcha otros estudios para demostrar su utilización en otras situaciones. Se vio en terapias tempranas. Aquí el CARTITUDE-2 hicieron 4 cortes en situaciones muy extrañas porque hicieron en pacientes con una tercera línea solo resistentes a la POMA, lo hicieron en recaídas muy tempranas, menos de 12 meses del trasplante, en pacientes que habían recibido anti-BCMA e incluso en pacientes que no tenían respuesta completa después de trasplante. En todas las situaciones, el CAR-T consigue respuestas. Estos son los pacientes en primera y segunda línea. En el B, en el caso del B, son pacientes que han recaído muy tempranamente después de trasplante. Mirar qué tasas de respuesta del 100%. Consiguen también en pacientes, pero descubrimos que si los pacientes habían sido tratados previamente con un anti-BCMA, las respuestas no eran tan buenas. Y especialmente si aparte de anticuerpos estaban tratados con biespecíficos. Y por último, en pacientes que no habían conseguido respuestas a trasplante o respuesta completa después de trasplante, pues se hizo y la supervivencia, estamos hablando de casi el 100% de los pacientes. Luego, el fármaco se situó en una posición idílica. Era capaz de conseguir respuestas y mantenidas en todas las situaciones en las que se aplicara. Y rápidamente se hizo primera línea. En pacientes no trasplantados o no candidatos a trasplante, se ha introducido justo después de la quimioterapia, de los ciclos de VRD, y también se está probando como sustituto del trasplante en primera línea.
Los dos resultados del CARTITUD 5 y del 6 lo veremos en los próximos años. De momento solo tenemos información parcial, pero parece que posiblemente los CAR-T desplazarán al trasplante como la terapia de primera línea. ¿Esto qué ha hecho? Pues que rápidamente a las guías, especialmente a la guía europea, la EJA, rápidamente ha situado el CAR-T como el tratamiento de elección de segunda línea en los pacientes que son refractarios o resistentes a un anticuerpo anti-CD38, a lenalidomida y bortezomib. ¿Y por qué en segunda línea? Pues mirad, porque las tasas de respuesta mejores que las nunca vistas, porque consigue enfermedad mínima residual en unos niveles no alcanzados nunca con ningún tratamiento, porque lo hace rápidamente, porque incluso se mantiene la respuesta durante más de 3 años, porque lo hace en todos los grupos analizados, independientemente que miremos la genética o los tumores o los plasmocitomas, porque nunca se ha alcanzado con ningún tratamiento de segunda línea una supervivencia global tan alta que con el CAR-T, porque los pacientes viven más y sin más tiempo sin tratamiento. Es un tratamiento de un solo disparo, de un ingreso de menos de un mes, y mirar a los pacientes cómo se mantienen sin tratamiento a lo largo del tiempo. Pero no solo eso, sino que cuando se compara el CARTITUD 1 y el CARTITUD 4, el CARTITUD 1 ya os dije más de 3 líneas, y estos son pacientes muy rápidamente tratados, mirar la supervivencia libre de progresión. Luego, siempre lo mejor, lo primero. Luego, la recomendación actual es que no tiene unos grandes efectos adversos, no tiene grandes cifras de CRS ni de ICANS, que la terapia neurotóxica tardía que se ha visto en algún paciente con CAR-Ts en mieloma múltiple no se ve si se aplica en segunda línea. Y además, la recomendación es que no se utilicen por delante, por detrás de los anticuerpos monoclonales, que se reserve el CAR-T para la segunda línea, porque como ya hemos visto, las tasas de respuesta cuando se aplican bajan muchísimo, del 100% bajan al 60%, incluso se ha visto no solo en el ensayo, lo que se enseñaba antes, sino también en vida real. Porque además, si somos capaces de hacer una terapia puente dirigida y buena, las respuestas todavía son mejores. Esto es un estudio en el que se ve que con terapia puente, si reducen el 25% de la masa tumoral, los pacientes tienen todavía unos resultados mejores. ¿Y esto qué ha hecho? Pues que prácticamente se ponga en marcha cuál es la mejor terapia puente. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo actualmente en HM Madrid? Pues mirar, estamos utilizando talquetamab como puente. Porque esto no es una idea nuestra, es una idea que surgió rápidamente en el mundo científico, y es que como hay que utilizar una terapia dirigida contra BCMA, que es el CAR-T, pues reservamos el talquetamab para la terapia puente que va anti-GPRC5C. ¿Y qué hacemos? Damos unas dosis previas mientras se está fabricando el CAR-T y conseguimos después la infusión. Y después de la infusión, los pacientes mejoran en gran medida las respuestas y la mayoría se hacen respuestas completas. Y veis cómo se mejora la tasa de respuestas previa con talquetamab al introducir el CAR-T. Luego estamos haciendo dos cosas. Reservamos la posibilidad de otros anticuerpos monoclonales, tampoco desgastamos mucho la diana del GPR5C, porque generalmente no se dan más de 4 o 5 semanas mientras se está fabricando el CAR-T, y conseguimos mejorar muchísimo las respuestas a medio plazo. Esto ha hecho que se haya recogido una publicación muy reciente, ahora de octubre de 2025, y mirar qué resultados hemos encontrado previamente. ¿Hay más CAR-Ts que Citacel? Sí, hay más. Tenemos uno nuevo, que es el Anito-cel, que es la aproximación de CAI al mieloma múltiple, que han hecho en este caso una modificación distinta. No es un anticuerpo dirigido, es una proteína fabricada, un dominio D, un D-dominio, que lo hace mucho más específico. Ellos dicen que un anticuerpo contra el BCMA. Está aprobado en fase 1, unas respuestas también sorprendentemente buenas, en torno al 100%, en todas las situaciones. Este es el fase 1, con unas respuestas también duraderas. No estamos hablando de 33, pero estamos hablando de 26 meses de duración de la PFS, como veis aquí, con una supervivencia bastante larga en los pacientes, y que rápidamente se hizo un estudio en fase 2 en líneas posteriores, que se ha presentado recientemente, y como veis aquí las tasas de respuesta pues se confirman que son muy buenas, tan buenas como Ciltacel,
Y posiblemente la mayor ventaja esté aquí, y es que parece que se reducen muchísimo los efectos tóxicos del CAR-T en la utilización en mieloma múltiple. Prácticamente los ICANS y los TRS son grado 1 o 2. Está en marcha el estudio fase 3, que es el que le dará la indicación próximamente tanto en la EMA como en la FDA. Y el otro que hay de moda es el ARLO. El ARLO es un anticuerpo distinto, un CAR-T distinto. ¿Por qué? Porque en vez de ir dirigido contra el BCMA, va dirigido contra el GPDR5-CD. Este es un estudio presentado ya hace varios años, donde en el fase 1 se ve que son útiles en estos pacientes, en los pacientes tratados previamente, que también tienen menos respuesta si ha sido tratado previamente con un anticuerpo anti-BCMA, pero que los ICANS no parece que son muy severos y que posiblemente el diseño del estudio de fases posteriores pues también permitirá que le den la indicación, porque como os he dicho, esto es la publicación de la última ASH, no de la del 25, sino del 24, y parece que se han confirmado los resultados con poca toxicidad. Bueno, hasta aquí parecía que estaba todo dicho en Cartis, pero de repente vino el futuro para destrozarnos todo lo que sabíamos o todo lo que conocíamos de los CAR-T, y es el desarrollo de las plataformas in vivo. Esta es una publicación que hacen en el Lancet, la empresa Isobiotech, en este año, en agosto de este año, la presentan y dice que los CAR-T no hay que hacerlos extrayendo aféresis, sino que se pueden hacer in vivo y que los pacientes se tratan de una manera similar, infundiendo al individuo el vector retroviral que transforma los linfocitos B. Incluso presentan 5 casos. ¿Cómo se hace eso? Pues mirad, la aféresis, la forma ex vivo es la que os he contado antes. Se hace la leucoféresis, se manipula, se transduce, se expande y se infunde de nuevo. En este caso necesitamos, dice 7 a 22 días, la experiencia es casi un mes. Esto es distinto. No hay que preparar al paciente, simplemente se infunde el lentivirus, que tiene una protección para no tener destrucción inmune, se le infunde, se transduce directamente en el individuo y se expande in vivo. Y lo presentan los 3 primeros casos de este otro, del KLN101, este año en ASH. Esto ha salido publicado esta mañana, que es la presentación en Late Breaking Astra de este nuevo CAR-T in vivo, que han hecho 3 pacientes, en pacientes refractarios, y los 3 alcanzaron enfermedad mínima residual negativa al mes. Se vio que la expansión era robusta, simplemente introduciendo el vector viral, sin necesidad de quimioterapia, sin linfodeplección, sin aféresis, sin manufactura y ex vivo. Y por tanto, la presentación sugiere que este abordaje in vivo va a suponer una ruptura total de las barreras que teníamos hasta ahora en la realización de terapia CAR, porque posiblemente la mayoría de las compañías se dediquen a ello. Ya os he dicho que hay 2, está en la publicación 2 comunicadas. El primero es la del Lancet, también va contra BCMA. Cada una de ellas tiene un direccionamiento distinto, tiene una protección distinta del sistema inmune, pero como os he dicho, las respuestas son buenísimas en las publicadas. Aquí han publicado 4 casos y aquí 3, pero se hace sin la manipulación de las células fuera del individuo. No olvidar que los CAR-T compiten con los anticuerpos bioespecíficos, que los anticuerpos bioespecíficos también son una buena aproximación. ¿Cuál es el problema? Las tasas de respuesta son un poquito peores. Pero aquí tenemos el problema de la hospitalización, de que tenemos que esperar, de que son un poquito más tóxicos. Luego hay que recordar que los CAR-T no se pueden aplicar en todos los pacientes y que los pacientes que no tienen posibilidad de recibir CAR-Ts, posiblemente los biespecíficos sean una alternativa. ¿Por qué? Porque los CAR-Ts tienen muchísima más toxicidad y más mortalidad que los pacientes con biespecíficos. 2 cositas o 2 pinceladas antes de recordar lo que hacemos nosotros en HM, y es que tampoco tenemos muy claro cuáles son los mecanismos de resistencia a los CAR-T mieloma múltiple. Posiblemente la pérdida del antígeno de BCMA por parte de la célula mielomatosa sea
la causa fundamental de la resistencia a esta terapia. Habrá que ver si nuevas aplicaciones o nuevas aproximaciones como la inhibición con las gamas secretasas es una opción para los pacientes o si podremos mejorar utilizando CAR-Ts y biespecíficos contra dos dianas. ¿Qué hacemos nosotros o qué podemos comparar antes de ver? Pues mirar, entre la comparación entre Citacel y Decel, pues prácticamente se cae por su propio peso y Decel no tiene respuestas comparadas con Citacel. Las respuestas son mucho menos duraderas, la supervivencia libre de progresión es mucho menor y prácticamente la supervivencia global. Luego, en la comparación, tanto en pacientes en primeras, segundas o terceras líneas, Citacel parece caballo ganador en estos momentos y por tanto nosotros estamos acreditándonos en estos momentos para la utilización de CAR-T en mieloma múltiple. Luego recordar que el CAR-T es la mejor terapia en estos momentos en segunda línea para pacientes recaídos o refractarios porque el BCMA es un antígeno estupendo porque reconoce la célula mielomatosa y no tiene toxicidad extramedular porque además habrá otras aplicaciones en los próximos años, como los CAR-T en GPR5C, que no conocemos todavía los mecanismos de resistencia, pero estamos en ello, que es muy importante saber que los bioespecíficos son una herramienta, tanto como terapia puente como como tratamiento posterior, y que veremos en qué secuencia los haremos en los próximos años, y que parece que las nuevas generaciones de CAR van a ser in vivo y que vamos a barrer o vamos a romper todas las barreras que teníamos con la fabricación de estas células. Y hasta aquí mi charla y estoy abierto a las preguntas. Felipe, Felipe, la la verdad verdad que que una una gran gran ponencia. ponencia. Muchas gracias. Quisiera preguntarle A a los los casi casi 32 32 compañeros compañeros que tenemos conectados conectados. Si alguien quiere tener si alguna alguien quiere pregunta, tener alguna pregunta, los animo a los dejarlas en el animo a chat. dejarlas en el chat. Y Tanto, mientras tanto, Felipe, Felipe, te veo te veo ilusionado con el ilusionado con el cartel cartel en vivo. en vivo. Sí, sí, sí lo estoy. ¿Cuándo, ¿Cuándo, cuándo cuándo lo verías verías de, de lo de lo teórico o teórico o experimental a lo experimental a práctico, lo más allá de los práctico, tres más allá de los pacientes que tres he pacientes que hemos recibido? recibido en condiciones clínicas habituales? ¿Y qué ventajas le verías respecto al CAR-T tradicional? Vale. Yo lo veo como una cosa a medio plazo. ¿Por qué? Porque desde el desarrollo inicial de los CAR-T hasta que se han utilizado en práctica clínica han pasado unos cuantos años, necesitamos más ensayos, necesitamos ver qué posibilidades tienen los pacientes, si tienen más toxicidad, si la respuesta dura. Pero sí me gusta porque fundamentalmente rompe todos los problemas que tienen los CAR-T de la manufactura, que es realmente la batalla que tenemos en los próximos años, que hay que desarrollar unos mecanismos muy complejos de control, de calidad, para tener el producto, para que la empresa te lo dé en tiempo, para conseguir tratarlo, y ese trabajo solo lo pueden hacer centros muy seleccionados, centros que se dediquen específicamente a esto. Y sin embargo, posiblemente el CAR-T in vivo va a permitir que más centros puedan optar a este tipo de terapias sin la necesidad de esos procesos tan complejos, ¿vale? ¿Podrías, podría ser una forma de democratizar la La terapia, terapia, tal tal vez? vez. Bueno, ya veremos, porque estos fármacos son muy caros y yo creo que eso implicará que haya también un precio excesivo, pero posiblemente permitirá que centros no necesariamente con gran experiencia en trasplantes, en terapia celular, puedan acceder a este tipo de tratamiento, o por lo menos yo lo veo así en los próximos años y posiblemente también abre un horizonte tremendo a la posibilidad en otros tumores, en otras enfermedades, que no se vean limitados por los procedimientos tan tediosos que hay que hacer para hacer un CAR-T en el momento actual. Y Y aprovechando aprovechando este este último último comentario, comentario, en en el el grupo grupo HM, HM, brevemente, y me consta brevemente, que y me estamos consta a que la espera estamos a la de espera de varias varias autorizaciones. ¿Qué CAR-T autorizaciones. ¿Qué tenemos CAR-T tenemos funcionante o funcionante vamos o vamos Nosotros vamos a nosotros vamos a tener tener Cilta-Cel y lo vamos a tener a partir de enero, ¿vale? Ya hemos hecho el proceso de acreditación, ahora estamos a la espera de la auditoría final y a partir de enero nosotros ya vamos a ser el primer centro privado en España con la acreditación
para realizar CAR-T en mieloma múltiple con cilta-cel. Con ide-cel, visto los resultados e intentando ser sincero, hay muy pocos centros que tengan gran ilusión en la utilización de ide-cel porque los resultados son mucho más pobres. Es verdad que hasta que se consiguió las autorizaciones de cilta-cel ha habido centros haciendo, pero los resultados no eran tan buenos como para pensar que podía ser un tratamiento futuro, y prácticamente la mayoría de los centros no lo estiman como un tratamiento oportuno, pero ahí está, a lo mejor se mejora en los próximos años. Además Además del CAR-T del para el CAR-T linfoma para el que linfoma que tenemos. tenemos. De linfoma tenemos tres, ya lo conté el otro día. Tenemos Yescarta, tenemos Kinriad y tenemos Tecartus, que son los dos CAR-Ts de CAI para linfoma de alto grado y para linfoma folicular, y el Kinriad, que es el linfoma que tiene Novartis. Aunque también, ya lo conté el otro día, por potencia y por facilidad, aunque tenemos la acreditación de los dos, preferimos utilizar el linfoma de alto grado Yescarta. Quisiera aprovechar que ya estamos terminando el webinar a invitar nuevamente a la comunidad de hemato-oncólogos y colegas, principalmente de Sudamérica, que nos están acompañando, a dejar alguna pregunta en el chat. Y mientras tanto, para darles un poco de tiempo, al menos de mi parte, mi última pregunta. ¿Cuál sería, en tu opinión, la gran diferencia que tendría el CAR-T de linfomas del CAR-T de mielomas? Vamos a ver, al día de hoy la gran diferencia está en la curva de supervivencia global, porque la curva de linfomas ha dado la posibilidad de hacer curaciones a los pacientes. Eso hay que tenerlo muy claro. El CAR-T en linfomas cura al menos el 40% de los pacientes con linfoma de alto grado en segunda línea. La curva de mielomas no ha sido tan buena. Es posible que solo seamos capaces de curar un tercio, ya lo veremos. Pero hasta que esa curva no se estabilice y veamos la realidad, de momento lo que podemos decir a los pacientes es que con el CAR-T en segunda línea van a conseguir una supervivencia libre de progresión, la mejor alcanzada con ningún tratamiento, y posiblemente se pasen 5 o 6 años sin necesitar otro tipo de tratamiento. Pero no sabemos si se van a curar.